Hola, mi nombre es Giancarlo Herrera del curso de Electrónica Digital y hoy voy a presentar el laboratorio número 6 de esta unidad 2, en lo cual, en primer lugar, hemos diseñado un circuito en reloj base al circuito integrado multivibrador 555 con una señal de reloj generada que debe tener una frecuencia variable entre 1 Hz a 1 kHz aproximadamente. Entonces, vamos a observar cómo es el diseño de nuestro reloj. Para esto hemos empleado, de acuerdo a la fórmula de periodo, lo siguiente: un capacitor de 0.1 microfaradios comercial, una resistencia R1 de 10 kiloohmios y un R2 de 2.2 kiloohmios. Ahora, la variación, y yendo a los cálculos, previo a ello vamos a necesitar un potenciómetro que varíe de 0.6.8 megaohmios, ¿no? De 0 a 6.8 megaohmios. Entonces, ¿esto para qué? Porque el momento de lo que queremos obtener, que es 1 Hz y 1 kHz, al reemplazar en la fórmula primero, obteniendo un 100%, nos va a dar lo siguiente: 0.9, que sería un segundo. Y esto obteniendo el potenciómetro al 100%, ¿no? Un segundo. Y cuando está en 0%, nuestro potenciómetro va a tener una resistencia en serie R2, ¿no? Porque no puede, digamos, no haber resistencia, ¿no? En el circuito. Como vamos a observar aquí, es una conexión en serie. Y va a suceder de que solo va a utilizar el R2 como resistencia. Y en cálculos aquí nos vamos a obtener 0.000099 segundos, que redondeado sería 0.001 segundo, ¿no? 0.001 segundo, que traducido en Hertz, aquí le obtendríamos 1 Hertz aproximadamente y aquí 1 kHz aproximadamente, ¿no? Y ese es el diseño de nuestro reloj, que lo vamos a apreciar también, digamos, de forma más detallada aquí. La resistencia de 2.2K, el capacitor de 0.1 microfaradios, la resistencia R1 de 10K y el potenciómetro, que va de 0 a 6.8 megaohmios. Muy bien. Entonces, ya habiendo analizado los cálculos y el diseño de nuestro reloj, que también previamente ya se ha realizado, vamos a pasar a lo siguiente. Se nos ha pedido diseñar un contador síncrono que desarrolle la siguiente secuencia de paso doble, que es esta imagen que vamos a observar aquí, la secuencia del motor PAP de paso doble. Muy bien. Este se va a utilizar obviamente la señal del reloj que ya acabamos de explicar, ¿no? A la alimentación de nuestros flip-flops. Y aquí se nos especifica, debe incluir 2 switches, ¿no? No es un diseño común, sino 2 switches. Uno para cambiar el sentido de la secuencia de control, entonces eso también hay que tomarlo como análisis en la entrada y lo hemos tomado. Y otro switch que permita detener el motor. Entonces aquí nos está viendo de que se limpie, este no es un limpiador, sino este switch es un inhibidor de reloj, que va a hacer que se retenga. Y una vez que se active, pues va a continuar, no es como darle una pausa. Para este motivo de este laboratorio se ha pedido utilizar flip-flop tipo D. Ahora vamos a analizar esta parte del circuito, que sería la parte de control. Entonces tenemos que utilizar estos movimientos. Entonces tenemos una bobina A, una bobina B, una bobina C y una bobina D. Para análisis de este ejercicio hay que tener en cuenta que la bobina A y la bobina B, como es el paso doble, es un motor y vamos a utilizar la secuencia de paso doble. Cuando esté en cada paso, las otras bobinas van a ser las negadas. Por ejemplo, la bobina A y B en el paso 1 es la bobina C y D negada, respectivamente. En el paso 2 es lo mismo, en el paso 3 y en el paso 4. Entonces, es por eso que en nuestra tabla de sistemas simplemente vamos a tomar el A y el B, el A siguiente, el B siguiente y un flip-flop D para el A y el B. Asimismo, la activación de un switch que nos permita cambiar el giro del motor. Para eso ya no tendríamos 4 pasos, sino tendríamos 8 pasos. Los primeros 4 pasos para un giro que sería el avance de derecha, un giro antihorario que lo vamos a analizar también, ¿no? El avance normal de los pasos, y de los otros 4 pasos serían el avance en retroceso, ¿no? De 4, 3, 2, 1. Correcto. Entonces, ahora analizando ello y obteniendo nuestras entradas es como obtenemos nosotros nuestra tabla general. Y también cabe mencionar aquí la tabla de transición de estado que hemos utilizado tipo D, que es bastante simple, ¿no? Por ejemplo, cuando está en 0, el estado siguiente 0. Si está 0 y 1, su estado siguiente 1. Si es 1, su estado siguiente 0, pues es el estado siguiente, ¿no? 0. Y si es 1, su estado siguiente es 1, pues el tipo D es 1. Entonces básicamente ese es el funcionamiento. Es bastante simple, y sería lo que sí hallar los mapas de Carnot para ver esta sociedad y hacer nuestro circuito de control. Entonces, para la tabla de A
tendríamos lo siguiente, ¿no? Reemplazando nuestros valores y colocando aquí nuestras entradas, tendríamos B XOR Y negado, ¿no? Todo esto negado. Y para la D tendríamos, reemplazando nuestros valores y aplicando la simplificación de acuerdo a Carnot, tendríamos A XOR Y. Y eso es lo que hemos nosotros colocado aquí, ¿no? En nuestra etapa de control, en nuestra etapa de nuestro diseño, ¿no? De control de variables, tenemos aquí lo siguiente. Nuestro clock que ya hemos explicado y nuestra alimentación de clock aquí, ¿no? Le hemos puesto etiquetas y esto con medida a evitarnos las conexiones largas, ¿no? Entonces tenemos esa costumbre de trabajarlo de forma más simple. Y aquí iría en nuestro primero que es el A, que tendríamos nuestro flip-flop D. Para el A tendríamos lo siguiente, ¿no? La alimentación sería un B XOR Y, todo eso negado. Y para el B tendríamos un A XOR Y, directo, nada más. Correcto. Ahora, ¿por qué hemos utilizado aquí esta compuerta? Sería la pregunta. Porque nos piden la inhibición. También podríamos haber incluido aquí una variable de control, pero nosotros hemos decidido colocar una compuerta AND porque la compuerta AND te permite, digamos, inhibir el reloj de forma más simple, ¿no? Basándonos en la lógica y para no complicarnos tampoco. Entonces ese es nuestro inhibidor y ese de aquí sería nuestro Y analizado en las compuertas y en el análisis para poder hacer un control de lo que sería el giro de nuestro motor. Bien, entonces ya habiendo explicado el diseño y habiendo explicado los pasos, en consecuencia pasaríamos a explicar lo restante en la simulación, que sería los pasos finales, que sería conectar las salidas del contador síncrono diseñados a la base de 4 transistores BJT, a diferencia del otro, este va a ser TIP41, con las cuales se encontrará en configuración de corte y saturación para activar las bobinas del motor A, B, C y D. Y luego evidentemente se nos pide probar el funcionamiento del motor para un funcionamiento horario del eje del motor y para un giro antihorario y para el detenimiento del motor. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces conectamos nuestras salidas TIP41, nuestros transistores respectivos con sus resistencias 920, una tierra común, nuestro motor A, B, C y D respectivamente, y lo que restaría es simplemente hacer la simulación y observar. ¿Qué movimiento está haciendo aquí? ¿Hacia dónde se está moviendo? Hacia la derecha, ¿no? ¿Qué pasos tenemos que corroborar? Tenemos que corroborar este paso, A, B, B y C, C y D, y A y B, B y C, C y D, A y D, ¿no? Y es lo que vemos aquí, ¿no? A, B, B y C, C y D, A y B. Ahora vamos a ver, ya corroborado los pasos, el motor, ¿no? ¿Para qué lado está girando? Está girando del lado, está girando antihorario, ¿no? Antihorario hacia atrás. Vamos a acelerar un poquito, ¿no? Para ver ese giro antihorario. Vamos a ver aquí, por ejemplo, los movimientos, ¿no? También hay que ver los ángulos corroborados. Y ahora vamos a cambiar el giro, ¿no? Entonces, en teoría, debería cambiar el giro si nosotros aquí colocamos 1. Entonces, a ver, aquí es el giro. Y hay que ver, ¿no? En principio movía hacia la derecha, giro antihorario. Ahora hay que ver hacia dónde se mueve. Hay que ver aquí nuestra tabla y podemos observar, por ejemplo, que ahora va de retroceso, ¿no? Hacia la izquierda, básicamente, ¿no? Está en paso 4, paso 3, paso 2 y 1, ¿no? Paso 4, paso 3, paso 2 y paso 1. Paso 4, paso 3, paso 2 y paso 1. Y así sucesivamente. ¿Y qué giro está haciendo? Un giro horario. Giro horario hacia la izquierda y giro antihorario hacia la derecha. Entonces ya analizamos ello, hemos observado aquí, también podemos observar aquí dentro de cómo se está moviendo el motor. Hay que acercarlo un poco, tal vez no se observa, ahí, muy bien. Entonces ya habiendo analizado ello, pues ahora vamos a ver cómo inhibe el reloj. Entonces, a ver, la inhibición es una pausa, ahí. Se supone que esto pausa el reloj. Y si yo activo, continúa. Y eso es lo que se corrobora y podemos observar que continúa, ¿no? No es un limpiador que resetea todo, ¿no? Por ejemplo, está ahí y el paso continúa. Podemos observar ahí, ¿no? Ahí, ¿qué paso sigue? El A y D, ¿verdad? Muy bien. Y lo mismo sería si en el anterior, ¿no? Tiene que suceder exactamente lo mismo. Inhibimos y continuamos, ¿no? Entonces ya corroboramos las 3 funciones de nuestro motor y hemos explicado el diseño de nuestro circuito y todo lo solicitado. Ahora pasaremos a la parte ya final del laboratorio, que sería comprobar nuestros resultados y verificar todo.
El circuito de reloj implementado por una frecuencia variable entre 1 Hz y 1 kHz aproximadamente, ¿no? Ya hemos explicado los valores teóricos de lo que hemos utilizado, muy aparte de que ese reloj ya lo hemos utilizado en un anterior laboratorio, que nos da lo corroborado. Pero entonces sería cuestión de corroborar también su velocidad. Dijimos que un 100% es un segundo, ¿verdad? Podemos observar aquí la velocidad con la que avanza, ¿no? Y cómo parpadea. El tiempo, y en caso de llegar aquí vamos a ver el movimiento, que sería de 1 kHz, ¿no? Que sería 0.001 segundo. Entonces observamos la velocidad que da, y también sería curioso que mencionar, por ejemplo, que a cierta velocidad también ya el motor ya no corre, ¿no? Pero de momento, bueno, va funcionando todo correcto, pero cuando llega a 0 el motor se detiene, y esto es propio del problema de simulación, porque podemos observar que los movimientos se están haciendo, ¿no? De forma correcta. Y el parpadeo también, ¿no? El parpadeo está ahí bastante rápido. Y ya corroboramos lo que sería el caso de nuestro reloj. Muy bien. División y eso. Ahora pasemos al siguiente punto, que sería el contador síncrono del control de motor PAP diseñado e implementado en Proteus, que ya lo mostramos, y el circuito completo del control de motor PAP, reloj más contador más etapa de potencia, ¿no? Aquí lo podemos observar, reloj más contador, los contadores, en este caso tipo D, y nuestra etapa de potencia. Muy bien. Ahora vamos a ver el test de comprobación. Identifiquemos las ventajas y desventajas del circuito obtenido en comparación de los flip-flops JK. Nosotros hemos utilizado flip-flops tipo D. Entonces, de acuerdo a nuestras operaciones y lo que se hizo en clase, podemos observar que en particular es más simple el análisis, tanto para la tabla de excitación al momento de hacer nuestra tabla de sistema general, como para la simplificación por el método de mapas de Carnot. Es más sencillo. Ahora sí, evidentemente cada uno tiene sus principales ventajas de acuerdo al uso que se le va a dar, pero para motivos de este laboratorio donde vamos a utilizar un método de paso doble, también hemos visto que ambos funcionan correctamente, eso sí cabe recalcar. Sin embargo, la realización, digamos que es un poco más eficiente en cuestión de tiempo, porque se ha hecho de forma más rápida y, digamos, un poco más simple ha salido el circuito. Ahora, para C y para D hemos utilizado, como habíamos dicho, la negada, ¿no? Y cada flip-flops tipo D que hemos utilizado en 4013 trae una salida negada. Entonces, en el caso del A era el C, la salida negada. En el caso del B, la salida D era la negada, ¿no? De acuerdo al análisis del movimiento del motor que podemos observar aquí, ¿no? Negado, negado, y en cada uno de los pasos es por ende que hemos utilizado esas como sus salidas, ¿no? Esa ha sido, digamos, la estrategia para simplificarnos también el problema. Muy bien. Entonces ya analizamos las principales ventajas y desventajas en cuestión de eficiencia y realización del trabajo y de acuerdo a lo que se ha hecho, ¿no? Sabiendo que un contador síncrono como tal tiene sus ventajas propias, ¿no? Que evita un margen de error, a diferencia de los asíncronos. Ahora, punto 2. Considerar la integración del octocoplador 4N25 como elemento de interfaz entre la parte digital y de potencia del circuito. Vamos a simular esto entonces. Aquí hemos utilizado el octocoplador 4N25 y vamos a ver el funcionamiento, ¿no? Corroborar de forma rápida que todo funciona conforme a lo solicitado. Entonces vamos a correr ahí la simulación. Bueno, hay que primero dejarlo en horario, hacia la derecha, en lo que sería un giro. Hay que meter la velocidad porque es muy lenta. En lo que sería básicamente el avance hacia la derecha en un giro antihorario, ¿no? Entonces este movimiento que está aquí es el que está haciendo, ¿no? AB, BC, CD, no el que ya hemos analizado. AB, B y C. Vamos a mover un poquito más rápido aquí. Y AD, AB, BC, CD, AD, ¿no? Y eso sería, ahora corroboremos que es el mismo funcionamiento. Aquí están colocados nuestros octocopladores, ¿no? De la forma como se nos ha explicado, cada uno de nuestros octocopladores para nuestros transistores. Y ahora vamos a cambiar el giro, ¿no? Aquí cambia el giro y ahora sí, hacia atrás, ¿no? Vamos a observar aquí, sería el retroceso. Entonces sería el paso 4, el paso 3, el paso 2 y el paso 1. No es lo que está haciendo. Paso 4, paso 3, paso 2 y 1. Y aquí también podemos observar el motor, ¿no? Vamos variando las velocidades. No vemos que no, aparentemente en la simulación no hay ninguna diferencia, pero realmente sí la hay. Y es lo que vamos a explicar. Vamos a inhibir, también no probamos la inhibición y vamos a ver que no hay ningún problema. Ahora en el otro también probemos la inhibición.
Continuamos y ahí está, nos corrobora la inhibición y cada una de las funciones con el octocoplador probado. Ahora vamos a responder la pregunta, que sería básicamente la pregunta final. ¿Cuáles son las principales ventajas de una utilización? Recordemos que los octocopladores son dispositivos de acoplamiento que basan su funcionamiento en el empleo de un haz de radiación. Nosotros habíamos analizado, por ejemplo, ¿no?, que a través de este diodo, ese luz, recibe la luz y es como funciona básicamente el octocoplador, ¿no? Al recibir estas señales de luz, como se le denomina también haz de radiación luminosa, pues pasan las señales de un circuito a otro sin la necesidad de la conexión eléctrica. Entonces, ¿cuál sería su principal ventaja? Básicamente en la aislación del eléctrico que puede establecerse entre los circuitos, tanto el circuito de entrada como el circuito de salida, porque no hay una conexión de una alimentación directa entre ambos. Entonces, ¿cuándo serían útiles? Bueno, si nuestro circuito necesita una entrada, que la primera etapa sería nuestra etapa de control, puede estar basada tal vez no en el diseño que hemos utilizado o cualquier otro diseño que podamos utilizar, y queremos proteger la etapa de salida o también que sería esa etapa de potencia, de acuerdo al voltaje que se maneje también hay que tener cuidado. Las ventajas serían de que básicamente habría un cuidado. El octocoplador funcionaría como una separación, porque ya no existiría lo que sería una conexión eléctrica entre la etapa de potencia y la etapa de control. Entonces, si se daña A, pues se protege B, ¿no? Y viceversa, de tal forma. Entonces, digamos que hay una mejor protección para nuestro circuito, tanto en la etapa de control como en la etapa de potencia. Entonces, es una de las ventajas principales que puede observar del octocoplador. Bueno, esto sería el laboratorio completado. Muchas gracias.